Llueve. Llovía un día que yo iba caminando por estos montes y tuve que refugiarme en una cueva que encontré. Dentro, un viejo monje benedictino estaba caminando con un péndulo en la mano. Él no me vio. Al cabo de un rato, el péndulo comenzó a oscilar y el monje, sin mirarme, dijo: «Muchacho, cava aquí». Y yo, que siempre he sido muy obediente, comencé a cavar y a cavar para que el viejo monje no manchase su impoluto hábito negro. Y cavando, encontré esto. Encontré estos dos grandes huesos y el monje me interpretó su paisaje sonoro. Me dijo que un hombre en el Paleolítico había estado golpeándolos con un ritmo acompasado por su respiración, mientras las gotas de agua caían del techo de la caverna. Y al fondo de la gruta, el chamán, el brujo, iniciaba su canto difónico mientras golpeaba las estalactitas que sonaban como xilófonos de piedra. Trataba de invocar a los espíritus salvajes de la naturaleza. Bien, voy a tratar de reproducir para vosotros este paisaje sonoro.
gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer enorme estar hoy aquí en Bermeo, en lo alto de esta alta torre. Iba a decir mirando el mar, pero no puedo, no hay un muro ahí. Es un inmenso placer para mí y os estoy muy agradecido por vuestra presencia aquí. Antes de continuar con este peculiar concierto, me veo en la obligación de explicaros una cosa. Yo no soy capaz de cantar todas estas cosas a la vez. Yo no puedo cantar más de una nota a la vez. Solo las puedo cantar de una en una. Sí, tiene razón él. Como él bien ha explicado, utilizo una máquina que es mágica, que manejo con los pies, que es esta. Utilizo esta máquina que es mágica para construir en directo toda esta música, porque es mágica porque repite todo lo que yo digo, 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 cállate tú, 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 cállate tú. A veces tiene esos puntos de desobediencia, pero yo creo que hoy nos llevaremos bien. Si a lo largo de este concierto detectáis que la máquina no me hace caso, sigilosamente abandonaréis la torre, que yo trataré de desconectarla antes de que nos vuelva locos a todos. También es mágica porque sabe decir las cosas al revés. Lo que yo digo sabe decirlo al revés. Yo digo alfombra, alfombra, armofla. Si esto fuese cierto, yo ahora diría armofla, armofla, alfombra. Como veis, digo siempre la verdad. Bueno, esta primera pieza que he interpretado se titulaba Ecos de la prehistoria y ahora haré el fin del Neandertal. El Neandertal fue una especie humana que convivió con el Homo sapiens y se extinguió hace unos 20. Yo aquí veo neandertales. Podéis levantar la mano los neandertales que habéis venido al concierto. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Pocos, somos muy pocos, pero aún estamos aquí. Cuando se descubrieron los primeros fósiles de Neandertal se dijo que era el primo tonto del Homo sapiens, y ahora ya sabemos que no, que tenían rituales funerarios de amor, que incluso fabricaban instrumentos con los huesos de los animales. Y un día iba por el monte pensando en estas flautas que se hacían en el Paleolítico con los huesos, y me encontré el esqueleto de un buitre y le tomé prestado este hueso del ala para fabricarme esta flauta que usaré brevemente ahora. El fin del Neandertal representa el momento en el que el último grupo de neandertales están reunidos en su cueva en torno a su guía, y su guía les dice: no he encontrado a nadie. Esto es el fin. Hija, la tierra no alimentará a tus hijos, que no conoceremos. ¿Quién recordará los relatos de nuestros ancestros? ¿Quién honrará nuestros lugares sagrados? No he encontrado a nadie. Esto es el
Undiraya. Undiraya ra ra. Hara Hayarinu. Hayarinu. Harinu. Hara Hayarinu. Hayarinu. Harinu. Hara
gracias. Por la efusividad de vuestros aplausos, deduzco que habéis entendido perfectamente la letra de las dos canciones. ¿No? Sí. Cuando yo comencé con este proyecto, con Neonimus, yo tenía un sueño, que lo sigo teniendo, que es hacer conciertos en Ginebra, en Berlín, en París, en Tokio, en Vancouver. Y dije, pues para hacer esto necesito cantar en inglés, ¿no? Pero mi inglés es paleolítico, no sé si lo iban a entender allí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en castellano, pero claro, en castellano, este concierto de hoy aquí en Bermeo sería el culmen de mi carrera. A partir de aquí, decrepitud, ya, y yo quiero ir a Ginebra y a Tokio. Y entonces dije, pues me invento el idioma, ¿no? Me invento el idioma, acaba la canción y yo digo, Mo, Annere, Uriana, Mata y NSS. Y nadie entre el público va a decir, lo está diciendo mal, no se pronuncia así, ¿verdad? Mo. Pero además es que decir esto te da una paz interior que estoy seguro de que ninguno de vosotros conocéis porque nunca lo habéis dicho. Así que ha llegado el momento. Mo. Mo. Annere. Annere. Uriana. Uriana. Mata y NSS. Mata y NSS. Pero aquí hay una cosa que no entiendo. Si casi todos erais sapiens, ¿por qué habláis tan bien la lengua neandertal? No, esto me tiene perplejo, ¿no? Ah, porque estáis cruzados ya, claro, el neandertal vive en vosotros. Bueno, ahora voy a hacer una pieza que se titula Relato de una antigua batalla de la Edad del Hierro, donde, sí, para vuestra desgracia vais a entender un trozo de la letra. No la voy a hacer solo, esta vez la voy a hacer acompañado de un amigo o de una amiga, no sé muy bien lo que es, no me lo ha dicho. Muchísimo más viejo o vieja que yo. Tenía unos 350 años cuando murió y llevaba 200 años muerta cuando la encontré. Esto da un rollo, ¿verdad?, al concierto. Es que, ¿qué va a hacer? Se trata de esta Sabina Alvar que me encontré una vez en el fondo de un barranco allá donde vivo. Primero me encontré un hueso de una oveja y luego, o de un corzo, no sé lo que era, y luego me encontré con este tocón que estaba así tal cual. Y estuvimos hablando y dijo que quería irse de viaje conmigo allá donde yo fuera. Y dije, pero pesas mucho. Dijo, no me importa, porque voy a ser el representante de los bosques, y con eso me convenció, claro, ¿no? Vamos a hacer esta canción juntos, sí.
Nosotros éramos 500, pero ellos eran 3000 y tenían caballos. ascendieron rápido Por la loma donde les esperábamos. Estas eran nuestras tierras y ellos no conocían sus recodos. Incierto destino el del que corre con los ojos vendados. Mi pecho contra el suelo, oculto entre el enebro, dulce aroma de monte, sangre y fuego. Fueron llegando y les recibimos bien, como la lumbre acoge a la madera, para todos hubo, un regalo de despedida. y la cima del pavor llenó su barriga, y la cima El pavor llenó su barriga.
¿Qué tal estáis? ¿Estáis a gusto? ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, pues lo mismo que pensé en inventarme un idioma para poder cantar por ahí, recordé que existían las lenguas muertas. Que las lenguas no se mueren los que las hablan, ¿no? Pero bueno, las lenguas muertas. Y llegó a mis manos un diccionario visigodo, castellano, y fui picando palabras de ahí sin saber muy bien cómo se construían las frases en aquel lenguaje. Y a partir de ahí elaboré la siguiente pieza que se titula Funeral Visigodo. El funeral visigodo representa a un guerrero visigodo muerto, tumbado sobre la fría losa de piedra, rodeado por sus compañeros. Uno de ellos comienza a cantar: Weinan, Suidnan, Fraihon, Varune, Magan, Garinan. Ahora te has vuelto sagrado, ahora te has vuelto más fuerte, amigo. Pero ya no podemos caminar juntos. El funeral visigodo tiene 3 movimientos. El primero es este que os acabo de describir. El segundo es: el amigo que sigue vivo se dirige a su amigo muerto y le dice: estoy triste, me siento solo, tengo miedo por ti. El tercer movimiento es el alma del muerto que responde a su amigo y le dice: tranquilo, no pasa nada, todo está bien. Weinan, Suidnan, Freuden, Varune, Magarinon. Weinan, Suidnan, Freuden, Varune, Magarinon. Nere traiare la mire, nere traiare la mire. Weinan, Suidnan, Freuden, Varune, Magarinon. Weinan, Suidnan, Freuden, Varune, Magarinon. Nere traiare la mire, nere traiare la mire. Weinan, Suidnan, Freuden, Varune, Magarinon. Weinan, Suidnan, Freuden, Varune, Magarinon. Nere traiare la mire, nere traiare la mire.
Bueno, queda yo creo que 3 canciones o algo así. Cada una dura 90 minutos. Así. Os habréis traído el bocadillo, ¿no? Veréis, yo vivo en un pequeño pueblo de Burgos que se llama Covarrubias. Es un pueblo, digo, pequeño, somos 300 personas las que vivimos ahí todo el año. Es un pueblo medieval, muy bonito. La pena es que la gente que vive allí también es medieval. Sí, bueno, vosotros os descojonáis, pero yo lo sufro todos los días. Sí. La gente que vive ahí es muy medieval, sí. Bueno, el caso es que ahí en Covarrubias está enterrada una princesa medieval noruega. ¿Y qué hace en Covarrubias la hija de un rey noruego de la Edad Media? Pues corría el siglo XIII cuando el rey Alfonso X aspiraba a ser el emperador del Sacro Imperio Romanorum, ese, ¿no? Ese que era como una especie de Europa, algo así, ¿no? Él quería ser el emperador y necesitaba aliados, y entonces recurrió al rey Håkon de Noruega, que era un pionero en política exterior, y le propuso un pacto, que la hija de Håkon, que se llamaba Cristina, viniese a casarse con un hermano del rey Alfonso X, que Håkon apoyase a Alfonso en su carrera como emperador, y luego Alfonso, una vez emperador, pues tendría tratos de favor con Håkon. Yo cada vez que digo esto, mis mejores deseos para conmigo mismo se cumplen. Que me vuelva a salir el pelo. Håkon. No, pero aquí no. Sí, reíros, pero vamos a hacer la prueba. Pedid un deseo para vosotros, un deseo noble, es como el mío, de noble. Y a la de 3 lo decimos, 1, 2 y 3. Håkon.
gente a la que sí que se le estará cumpliendo el deseo al amigo, pero hay otros a los que no. Vamos, por este lado no, lógicamente no. Y es que esto hay que decirlo bien, si no, no se cumple el deseo, claro. Es como... Esto los noruegos, esto del Håkon, lo escriben así. Bueno, si hay aquí algún experto en filología nórdica, por favor que abandone la localidad antes de que yo pueda continuar con mis barbaridades. Ya, tú eres, ¿no? Vale. Esto lo escriben así, ¿eh? Håkon con H, Håkonson. Y la última O, la tachan. ¿Qué digo yo? Que si la van a tachar, ¿para qué la ponen? No, pero la ponen y la tachan siempre. Y entonces al leerlo, pues yo creo que les entran dudas, ¿no? ¿Qué letra es? Porque está tachada. Y lo leen así como entre una O y una E. Es Håkonson. 1, 2 y 3. Maravilloso. Maravilloso. Voy a abrir una academia para... No, pero lo importante de todo esto, de que lo hayáis dicho bien, es que ahora no habíais pedido el deseo, y yo sí, me lo he pedido por todos vosotros. Entonces, bueno, a lo que íbamos. Entonces Cristina pues llegó a Valladolid, que es donde estaba la corte del rey Alfonso X, y allí se casó con un tal Felipe, que había sido o era abad en Covarrubias, el pueblo donde yo vivo, ¿no? Y Alfonso X, en ese momento tomó la decisión que le hizo ganarse el apelativo de el sabio. El sabio, ahí viene el sabio, decía. Que era enviar a vivir a esa feliz pareja de recién casados a Sevilla, con el calor que hace en Sevilla. A Cristina, que venía de los fiordos del norte, las nieves, los vikingos, las brumas aquellas, ¿no? A Sevilla. Y claro, a los 3 años, Cristina murió. Más. Claro, eso es. La leyenda es como vosotros habéis pensado. La leyenda dice que murió de pena, añorando los fiordos, el mar del norte, aquellas cosas, ¿no? Bueno, tenemos una leyenda apócrifa que dice que murió de calor, pero es apócrifa, esta no la consideramos, la de que murió de pena. El caso es que hace 60 años en Covarrubias hay una iglesia colegiata allí que tiene un claustro. Y hace 60 años, como digo, vieron que una de las paredes del claustro era de una piedra distinta a las otras 3, ¿no? Y decidieron tirarla. Esto que he dicho de que son medievales, ¿no? Es como si es distinto, pues fuera, ¿no? Yo afortunadamente vivo en las afueras del pueblo y casi no lo frecuento, es solo para tomar un café y ya, y voy así a escondidas. Fuera. Entonces tiraron esa pared y detrás estaba la pared original, pero en medio había un hueco donde había un sarcófago de piedra emparedado. Lo abrieron. Y allí estaba ella, Cristina, con los cabellos rubios y largos, las uñas aún sonrosadas y un rico vestido. No dijo nada Cristina. Si esperabais saber qué es lo que dijo, no dijo nada. No, estaba muerta, o sea, estaba allí como medio momificada, no dijo nada. Pero junto al oído tenía un pequeño pergamino. Y entonces la gente de Covarrubias lo abrió, estaba escrito. Lo intentaron leer así, al trasluz, con la luz de la luna llena. No lo entendían. Hasta que llegó el embajador de Noruega y dijo: esto está en nórdico antiguo y es una receta contra el dolor de oídos. ¿No? Sí, reíros, pero esta receta se la saben las viejas de allí, de Covarrubias, ¿eh? O sea que algo tendría. Es una receta contra el dolor de oídos. Y entonces los expertos dijeron: claro, murió de una infección de oídos. Otros dijeron: murió de una meningitis. Pero recortaron un trozo del vestido de Cristina y lo llevaron a Noruega porque allí había una vidente muy famosa a la que acudían los jueces y la policía porque
resolvía crímenes, encontraba desaparecidos, y se fueron acercando con el vestido de Cristina donde ella, y ella cuando lo tuvo a 1 metro dijo, ¡murió envenenada! No, con otra voz. ¡Murió envenenada! No, además lo diría en noruego, claro. Me tengo que aprender esto. Murió envenenada, dijo, ¿no? Y claro, los expertos dijeron, claro, porque la mujer de Alfonso X, que se llamaba Doña Violante, tenía muchos motivos para envenenar a Cristina. Primero porque Cristina parece que había venido a casarse con el propio Alfonso y no con un hermano de él. Ella venía a ser reina y no pudo ser. Segundo porque Cristina era más alta, más guapa, más lista, más culta, más inteligente, más simpática, todo, ¿no? Y Doña Violante, ¿verdad? Con ese nombre, pues ¿qué se puede ser? Sí, hombre, claro. Ay, ¿y tú cómo te llamas, niña? Violante. No puede salir buena persona, seguro. Que luego no es tan grave, porque me enteré que Violante es la forma medieval de Yolanda. Es Violante, Violanda, Yolanda, ¿no? Y entonces cuando yo supe esto dije, ahora sí, con esto viajaré por todo el mundo, porque voy a parecer un músico culto y sofisticado, ¿no? Sobre todo hay que entender mi mentalidad, ¿no? Que yo vivo en Covarrubias, pero yo soy de una aldea mucho más pequeña, de allí al lado. Esta aldea se llama Ura, ¿no? U-R-A. Es un pueblo muy pequeño. Cuando yo vivía allí, recuerdo que una noche ocurrió una catástrofe. Se murió el 25% de la población en esa misma noche. Se murió uno. Bueno, estadísticamente para el pueblo fue un desastre, claro, ¿no? Y además es que este hombre se fue a morir en invierno y claro, de los otros 3 que quedábamos, 2 eran muy mayores y el agujero lo tuve que hacer yo, y en invierno allí la tierra está helada y está muy dura. Yo dije, no se podía haber esperado a la primavera. Pero claro, es que nos llevábamos todos tan mal allí que pues, si me voy a morir, me muero en diciembre y que se joda esto. Bueno, yo había venido aquí a contar una historia. El caso es que claro, para un músico de una aldea de 3 habitantes, ¿no? Pues tú quieres salir por ahí a viajar por el mundo y tienes que parecer culto y sofisticado. Y esto de Yolanda y Violante pues fue la clave, ¿no? Para mí. Y yo, que además estoy aquí por eso, por saber lo de Violante y porque tengo un disco que es deslumbrante. Yo no sé si aquí os va a poder deslumbrar un poco así, pero poco, porque como hay tanta luz, no, pero puedo deslumbraros. Es un disco que es deslumbrante, que estuve grabando hace 3 años viviendo con los monjes del monasterio de Silos, viviendo una semana allí. Y que luego os venderé a todos por 10 euros, está claro, o 2 por 20, o... No, pero no sé. Lo que quería contar es que una vez, a través de internet, pues una chica me contactó y me dijo que me quería comprar el disco, que si se lo podía dedicar. Y yo dije, oh sí, claro, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yolanda. Y dije, es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Y entonces yo con mi horrible caligrafía escribí a Violante en la Edad Media, ¿no? Y otra cosilla más. Y lo envié. Unos días después, ella me contactó a mí. Llegó el cartero a mi casa cuando estaba con mi hijo de 15 años. Yo abro, mamá. Es el cartero, mamá. Ha traído una carta para ti. Yo la abro. Es un disco, mamá, está escrito. Yo te leo lo que pone, mamá. Viólame en la Edad Media. y no, yo tuve que explicar. Estas cosas pues las escribo con poesía, ¿no? Todo esto es verídico, ¿eh? Bueno, el caso es que yo había venido aquí a cantar una canción que
Se trata del lamento de Kristina Håkonsdóttir, donde traté de ponerme en la cabeza de esta chica qué pensamientos tendría en aquel viaje tan largo hacia una tierra desconocida para casarse con un tipo del que no sabe absolutamente nada. Se me ha olvidado avisar a mis padres, los sábados suelo ir a comer con ellos a Yaura y no me va a dar tiempo, voy a decírselo. No en WhatsApp, esos, no. No, lo que voy a hacer es como esta canción ya es de Alfonso X el Sabio, ¿no? Pues, y este hombre le gustaba la música, voy a ver en qué nota la canto, por cantarle una nota que exista, ¿no? Y vosotros, lejos de tener los móviles apagados, eso no habría que hacerlo nunca, tendríais que haber estado todo el rato haciendo fotos y vídeos y subiéndolo a las redes sociales diciendo: estoy en un concierto que no sé si me gusta o no, pero tendríais que verlo. Neónimos, no se os olvide, porque si no lo van a ver y decir: ¿ese tío tan raro quién es?, ¿no? Y en el mundo consuelo.
desventuras me trajo, mi corazón malherido tiene miedo de marchar, que me deparó la vida, que desventuras me trajo, mi corazón malherido tiene miedo de marchar, que me deparó la vida, que desventuras me trajo, mi corazón malherido tiene miedo de marchar. Muchas gracias. La siguiente canción que voy a hacer es muy especial para mí. Yo no sé si tengo una canción favorita de este repertorio de Neonimus, no lo sé, pero sí que sé que hay una canción que es especial, porque es la primera que compuse para Neonimus. Yo antes me dedicaba a otra cosa y un día pensé, mientras volvía a casa conduciendo, que por qué estaba poniendo mi energía en otros asuntos distintos a la música, porque era la música lo que más me apasionaba, y entonces decidí ir dejando todo lo que estaba haciendo antes progresivamente, mientras construía este proyecto Neonimus, hacer música yo solo. Y pasé 1 año y medio, creo, más de 1 año, fue pensando, sobre todo pensando qué es lo que yo quería hacer, qué tipo de música quería hacer. Al principio me visualizaba en el escenario con un piano y he acabado con 2 huesos de vaca y un árbol. Pero nunca se sabe a dónde te llevan las reflexiones. El caso es que una vez que tuve claro qué tipo de música quería intentar hacer, pues me pasé 3 meses componiendo esta pieza que se titula Matti eri Marne. Como me invento las palabras, pues yo no sé qué quiere decir Matti eri Marne, y mi gran temor es que un día vaya por fin a Tokio o a algún lugar lejano y me digan: aquí es de muy mal gusto decir Matti eri Marne, no puedes cantar esa canción tuya. Sería una lástima. Pero me gusta decir que, aunque no sé lo que significa, creo que esta canción es de esas canciones en las que no hace falta entender el significado de sus palabras para entender su significado. Matti eri Marne valariyera, Matti eri Marne valariye, Matti eri Marne valariyera, Matti eri Marne valariye, Matti eri Marne valariyera, Matti eri Marne
Bueno, y yo creo que llega el momento de finalizar este peculiar y extraño concierto con la última pieza que se titula 10 Seconds to Wake Up, 10 segundos para despertar.
Muchísimas gracias.